¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Pues vaya que generó sorpresa esta visita que hizo Joe Biden al presidente Zelensky allá a Ucrania y además, digo, el posicionamiento ha sido claro, ¿no? De defensa del territorio ucraniano o de los ucranianos, de su soberanía en contra de esta invasión rusa, pero bueno, pues el hecho de que haya ido hasta este territorio Joe Biden con una logística ahí muy especial y particular, pues habla más a veces que hasta las palabras, ¿no? ¿Cómo viste este asunto, Ana? Muy interesante. Yo creo que algo que podemos destacar, estamos viendo que el presidente estadounidense Joe Biden está tratando de utilizar algunos viajes que han sido pues bastante importantes en política exterior. Podemos incluir el que visitó, la visita a la Ciudad de México también, entre ellos. Y aunque había esta visita planeada a Ucrania, inicialmente la visita se había planeado en Polonia o en la frontera entre los dos países, ¿no? La idea no era que la visita fuera exactamente en la capital de Ucrania, en Kiev. Entonces, el hecho, digamos, el elemento sorpresa en una ciudad que, bueno, que ha sido objeto de ataques rusos, sobre todo en un inicio y muy al principio del conflicto. Esto, pues, obviamente le añade pues un toque de sorpresa, pero también fue realmente visto aquí en Estados Unidos como un tema de política exterior, en donde el presidente pues tiene bastante apoyo en un cierto, un amplio sector de la población estadounidense. Entonces, hay pues un sentimiento de que, bueno, pues este conflicto y, bueno, el argumento que Rusia está utilizando para continuar este conflicto, esta idea de querer acabar con el gobierno ucraniano que está en el poder ahora del presidente Zelensky, y en donde se le ve como un gobierno, en su momento fue un gobierno títere, ¿no? Pero la percepción está cambiando y creo que la visita del presidente Biden refuerza dos cosas. Por uno, la alianza y el apoyo de la gran mayoría de los países de Europa Occidental a favor de seguir proveyéndole armamento y ayuda militar a Ucrania. Y dos, también, pues es un mensaje también para Rusia. Hay expectativa en los próximos días de lo que pudiera suceder en el aniversario de la guerra, el día 24 de febrero. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que Rusia estuviera financiando un golpe de Estado en Moldova, ¿no? Que es este Estado que está también contiguo a Rusia y también a Ucrania. Entonces, hay que seguir muy de cerca todo esto. Aquí, en términos de política interna y política doméstica, el presidente Biden, pues yo creo que es una gran ganancia, se la puede echar al bolsillo y todo esto le va a ayudar a la reelección, ¿no? Entonces se le ve como un presidente fuerte, como un presidente decisivo y con una gran capacidad también pues todavía de pues generar un consenso entre varios países que estaban en desacuerdo en un principio en apoyar a Ucrania con armamento en este conflicto. Ujú. Sin duda alguna, pues fue una buena jugada de política exterior del presidente Joe Biden y además creo que le viene bien ahora que su popularidad no está en los mejores momentos en Estados Unidos. Ahora, el caso de Vladimir Putin, con esto que nos decías, ¿hay intenciones o se revelan otras intenciones de ir por otros territorios, además del ucraniano, que no ha podido finalmente lograrlo después de estos varios ya meses de guerra? Con Ucrania o de este intento de invadir a algunos territorios clave de Ucrania. ¿Cómo está el presidente ruso Vladimir Putin? No sé si hace poco en algún editorial ahí del New York Times se hablaba de que pues está jugando prácticamente su futuro político, es decir, si no consigue esta invasión de Ucrania, pues prácticamente quedaría ya muy debilitado como jefe de Estado, como presidente de Rusia, y que bueno, pues además al estar debilitado, pues necesita estar en conflicto, en guerra con otros países. ¿Cómo ves la figura de Vladimir Putin en el contexto geopolítico internacional? Es una observación correcta, Mario. Vladimir Putin está completamente, yo creo que también aislado un poco de la realidad. Sin embargo, tenemos que recordar que la realidad política en Rusia
es una realidad muy distinta a la realidad que ve Occidente, incluso el ente occidental, como ve a Rusia, ¿no? Al mismo tiempo, cuando el presidente Biden estuvo en Ucrania, Rusia decidió salirse de este tratado, ¿no? Suspender su participación en el tratado START, ¿no? Es un tratado antibalístico nuclear. La idea es reducir, bueno, pues el riesgo de un conflicto internacional nuclear. Entonces, se le ve atrapado, se le ve cansado, ¿no? Y algo que está siendo muy difícil es poder mantener esta justificación en Rusia del conflicto, ¿no? Entonces esto hay divisiones al interior de la población rusa y esto, bueno, pues se le está complicando. Notoriamente, y si quisiera mencionarlo, el presidente uno de los más altos miembros del Partido Comunista Chino estuvo en Moscú esta semana, ¿no? Entonces, teniendo pláticas con el presidente ruso, entonces China está jugando esta carta donde también está apoyando a Rusia, entonces un poco también en esta confrontación con los Estados Unidos. Entonces el conflicto nos da para más. No veo que pueda esto solucionarse en el corto plazo. Oye, y quiero preguntarte, Ana, de otro asunto que tiene que ver ya más con Latinoamérica y con este asunto de Nicaragua y Daniel Ortega y los presos políticos. Le preguntaron ayer, por cierto, al presidente López Obrador al final de su conferencia matutina si no les iba a dar asilo, a reconocer, como lo están haciendo otros países, a estos presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cómo ves este asunto? Sobre todo con el discurso que ha tomado el presidente López Obrador aquí en Latinoamérica de ser quien pues se unifique o reunifique a las izquierdas de la región e incluso se ha peleado hasta con Estados Unidos por todo este asunto de que él quiere liderar a estos líderes de izquierda, lo que sea, no sé si yo creo que Lula da Silva sin duda alguna, en todo caso podrá tener ese liderazgo, pero ¿cómo ves este tema en particular de lo que sucede en Nicaragua y la ayuda o la nacionalidad que han ofrecido muchos otros países a estos presos políticos? Es un tema bastante sensible, Mario. Y bueno, aquí hay que recordar que incluso aunque México tiene esta libertad o tiene un margen razonable en su actuar en política exterior en lo que respecta al asilo, siempre creo que hay que tomar en cuenta que, bueno, pues en este caso en particular, es un tema yo creo que incluso más sensible, ¿no? Entonces, creo que México también ha tomado, y el gobierno del presidente López Obrador ha sido selectivo en su política de asilo. Entonces, también en la forma en que ha apoyado a las izquierdas y la gran variedad, el espectro de la izquierda en América Latina, bien lo sabes, es enorme, ¿no? Entonces, de pronto involucrarse ahora en otro conflicto. Ya vimos lo que pasó en Perú, ¿no? Entonces, Sí, sí, y sí. bueno, pues ahí creo que salió muy mal parado. Entonces, de pronto, tal vez creo que podría haber una cierta prudencia. Creo que se les podría ofrecer, el gobierno de México podría decidirlo, porque México siempre es el primero que sale y dice, bueno, nosotros vamos a darles asilo, aquí pueden venir, ¿no? Entonces, Sí. se le ha hecho con la disidencia cubana y otros países, pero es un tema sensible en donde luego el presidente y la Cancillería también salen mal parados. A Perú, México no le quiere pasar la estafeta de la presidencia de la Alianza del Pacífico y bueno, pues ya los peruanos, el actual gobierno, el de Dina Boluarte, nos está pues llamando de todo. En fin, la política exterior que bueno, siempre es complicada, pero con este gobierno se ha complicado más con todos estos asuntos. Gracias, Ana, como siempre, por estos minutos y buenos días. Gracias a ti, Mario. Bonito día. Que estés muy bien. Hasta luego. Es Ana Leroy, nuestra experta en temas internacionales.